Bueno, gente, hoy es un día histórico para esta comunidad. Ya entenderán por qué a medida que avancemos en este recap. Pero vamos a hablar un poco sobre el documental que Netflix acaba de estrenar en su plataforma en este preciso instante, que es obviamente sobre el juicio de Amber Heard y el señor Johnny Depp. Acá tenemos las notitas que han sido parte de nuestra costumbre. Todo tiene que ver con todo, ya después lo van a entender. Pero bueno, básicamente lo que trata este documental es de reproducir un poco todos los eventos ocurridos con la perspectiva que también le da el tiempo a través de una compaginación muy interesante, porque en esta compaginación lo que logran hacer es sobre determinados temas mostrarnos la opinión de Johnny y después mostrarnos la opinión de Amber, como para que podamos comparar. Para la gente que no vio en su momento el juicio, nosotros lo hemos visto todos juntos en esas jornadas maratónicas en las cuales transmitíamos las audiencias, hacíamos resúmenes cuando cerraban las audiencias de la mañana, después volvían las audiencias a la tarde, hacíamos resúmenes a la noche y hacíamos el vivillo a las 20 horas en aquel momento, que así fue todo el mes que duró el juicio. Pero bueno, lo cierto es que hay un montón de datos para gente que posiblemente en ese momento se haya acercado, no haya visto los vivos y todo lo que hicimos en esta comunidad, así que vamos a repasar un poquito de ello y ciertas cuestiones que por ahí uno se fue olvidando con el paso del tiempo, como por ejemplo las filas que se hacían para ingresar cuando recién empezaba el proceso, que a muchas personas se les daba esta pulserita que las entregaba el mismo juzgado de Fairfax, en Virginia, donde la gente de a poco fue empezando a tener la necesidad de ser parte de este juicio, que es uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. Tal vez las personas un poquito más grandes tengan el recuerdo del juicio de O.J. Simpson, pero en las medianas cercanías de este tiempo, lo más mediático fue este juicio, y este juicio no solamente tuvo que ver con obviamente los aspectos judiciales y las pruebas que cada una de las partes tuvo que producir, sino que también tuvo una pata muy importante y que es la que se analiza en profundidad en este documental, que es la sociedad, la opinión pública y sobre todo las redes sociales. Entonces se hace mucho énfasis en esto y lo primero que vamos a estar viendo fue cómo la gente se acreditaba para poder ingresar y ser testigo de las audiencias. Después justamente habla sobre un tema que es importante, esta cuestión de la transmisión a través del canal de YouTube de el juzgado de Virginia. ¿Y quién fue la parte que lo pidió? Obviamente la parte que lo pidió fue Johnny Depp, que para muchos, y ahora visto tal vez después de todo el tiempo que pasó y lo bien que funcionó para la imagen de Johnny Depp, muchos consideran que fue una movida no solamente jurídica, sino también publicitaria, porque sabían que la imagen de Johnny estaba tremendamente golpeada por las aseveraciones de Amber Heard, y esta era una manera de hacer visible para muchísima gente y limpiar la imagen de Johnny de una manera obviamente importantísima, de una manera que tuvo una llegada que ni siquiera ellos pensaban que iba a ser tal. Obviamente eso teniendo la confianza de que las pruebas estaban a favor de Johnny, porque también podía haber ocurrido que las pruebas no estuvieran a su favor y esto terminara de hundirlo totalmente, pero finalmente no fue así. Vamos a ver en este documental a un montón de youtubers que nosotros consumimos. Después vamos a tener la sorpresita, pero vamos a tener a Popcorn Planet, vamos a tener a Emily Baker, vamos a tener a también muchos de los youtubers que todo el tiempo nosotros estuvimos consumiendo, porque como les dije, el documental se basa mucho en esta pata mediática y también en qué pasó con las redes sociales y cómo las redes sociales fueron un elemento más. No se sabe, o todavía nunca lo sabremos, si fue decisivo o no. Recuerden que los jurados tenían la obligación de no ver ninguna de las redes sociales. Obviamente Camille Vázquez y Benju, Camille is my lawyer, decían que ellos cumplieron con las obligaciones de mantenerse por fuera de lo que se hablaba en las redes sociales, pero por otra parte, Elaine, la abogada de la señora Amber Heard, lo que dijo era que era casi imposible mantenerse ajeno a lo que se hablaba y a la conversación excluyente que había en ese momento, que era justamente cada una de las pruebas y cada una de las audiencias que tuvo este juicio. Bueno, cómo se conocieron. Primero lo que hace obviamente el documental en el episodio número 1 es contar cómo se conocieron dentro de lo que era la película Diario de un seductor. Ambas partes lo cuentan. Cuenta Amber Heard cómo lo conoció y que tenía muchas cosas en común y que eso la enamoró totalmente. Por otra parte, Johnny Depp cuenta que ese primer beso que se dieron en una escena que se tenían que dar mientras que él se estaba duchando, ambos sintieron que las cosas estaban yendo de lo meramente profesional, y ahí entonces
es donde ambos empiezan esta relación de amor que luego terminó muy mal, que ellos usaban los nombres, que eso yo no lo recordé en su momento, de Steve y Slim con relación al romance de Lauren Bacall y Humphrey Bogart, porque ellos tomaban ese romance como una referencia y un romance que duró para toda la vida. Bueno, luego hablan sobre los recaps que cada uno de los youtubers o de las personas que de a poquito fueron cubriendo esto, empezaron a darse cuenta que había justamente ahí un tema de llegada muy importante al público y empiezan a hacer recap diarios, que justamente esta cuenta también fue lo que hizo en su momento. Hablan sobre supuestamente la primera escena o el primer momento de violencia que Amber Heard dice que tuvo, que fue cuando le hizo el comentario sobre el tatuaje de Winona Forever y que ella le causó gracia que él se lo había modificado por Wino. Supuestamente esa fue la primera vez que él golpeó a Amber Heard. Obviamente él después dice que él jamás la golpeó, así que difícilmente sea la primera, cuando él asevera que nunca lo hizo. Y se muestra el video de Johnny golpeando los gabinetes, ese famoso video que la misma Amber Heard le entregó a la gente de TMZ. Después obviamente viene lo del Megapine, todas estas cuestiones que yo me las fui anotando como para que repasemos. Díganme igualmente en los comentarios si quieren que volvamos a hablar, si son público nuevo y quieren que volvamos a hablar sobre esto. Bueno, después hablan justamente del tema de las heces que ella le dejó en la cama cuando ella viajó a Coachella, el día posterior a que él no había podido estar en el cumpleaños de ella, que muchos consideran que fue como uno de los hitos más fuertes de la relación o uno de los momentos más terribles de la relación. Luego vamos a hablar del capítulo 2, que habla sobre las redes que se enloquecen y cómo cada uno de los generadores de contenido se empieza a profesionalizar justamente en esto, en generar el contenido, y se empiezan a dar cuenta que hay mucha llegada. Y así como, por ejemplo, yo desde mi lugar de conocimiento de abogacía por mi carrera pude llegar a sumar algunas cuestiones de derecho comparado, muchos otros generadores de contenido sin tener este conocimiento igualmente trataron de buscar referentes o abogados que trataran este tema dentro de lo que es justamente el conocimiento de los abogados de Estados Unidos. Entonces muchos trataron de hacer como una especie de datos cruzados. Se habla mucho también sobre el tema de las no donaciones que hizo Amber Heard, que fue uno de los momentos donde yo siento que el público dejó de confiar en Amber Heard cuando se muestran estos videos donde ella aseguraba que sí había donado y ella decía, para mí prometer es lo mismo que donar, y nuestra querida Camille Vázquez le dice, no, no es lo mismo, querida, son dos cosas diferentes. Luego obviamente pasamos ya al episodio número 2, que habla justamente, bueno, yo como se les conté, de los medios, cómo se enloquecen. Hablan también de cómo Amber Heard en muchos casos lo fotografía a él, y ella dice que era para cuidarlo, pero por otro lado se dice no, no era para cuidarlo, simplemente era para exponerlo. Finalmente se siguen mostrando los incidentes, por ejemplo, que ocurrieron en Australia, cuando él se cercena el dedo. Díganme en los comentarios si quieren que alguna de estas cosas las retomemos, porque tenemos videos, pero podemos volverlo a hacer. Y después obviamente se habla de todas las cuestiones que tienen que ver con el proceso en lo atinente a cómo se lleva la prueba y cómo también fueron los medios avanzando y cómo vivieron la espera y la vigilia por, obviamente, esta sentencia que tenía que llegar. Y acá es donde me detengo un minuto y les digo, miren esta indumentaria. ¿Por qué, señores? Pues porque aparecemos en el video, justamente en el momento que hablan sobre la vigilia de cómo llegaron los medios a esperar la sentencia. Bueno, aparece esta servidora en esta imagen que está viendo capturada en este preciso instante, con lo cual esa era la sorpresa que les quería contar. Yo tampoco estaba enterada, en realidad me enteré cuando empecé a ver el video para hacerles este recap, y ahí primero me avisó el señor Ponzone, me dijo, ay, apareces. Después obviamente yo para hacer este recap lo vi. Así que finalmente esta maravillosa comunidad ha sido inmortalizada. Yo no tenía ni idea, nadie se comunicó conmigo de Netflix, así que realmente fue una sorpresa, así como vimos a un montón de generadores de contenido que fueron referentes para generar contenidos durante todo el proceso. Bueno, pues el ala latina está representada por esta humilde servidora, y esa era la sorpresa que les quería contar. Así que vayan a ver el documental, después me cuentan qué les pareció. A mí me gustó muchísimo, hay muchísimo para debatir, así que si lo ven, vayan y díganme en los comentarios qué es lo que les pareció. Pero la sorpresa es que esta maravillosa comunidad fue reflejada y estuvo reflejada en el documental de Netflix sobre el proceso iniciado por el señor Johnny Depp contra la señora Amber Heard, que hizo que esta hermosa comunidad se volviera en algo gigante, y que después fuéramos al cine, que saliéramos, que viéramos películas, que fuéramos eventos. Bueno, todo eso pasó gracias a este proceso iniciado por el señor Johnny Depp contra su ex mujer Amber Heard.